Bienvenidos a la charla Signos de alarma en neurodesarrollo, capítulo tomado de Neuropediatría para no neuropediatras, escrito por el doctor Álvaro Izquierdo Bello, médico neurólogo infantil, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Signos de alarma del neurodesarrollo. La estratificación de recién nacidos enfermos basada en un desenlace que se podría predecir no solo ayudaría a identificar a los bebés con un máximo riesgo a quienes se le debería brindar una atención temprana, sino también que disminuiría el mal uso de recursos disponibles. Esto se ha demostrado en varios estudios que se han realizado. Uno de ellos se llevó a cabo en la India, en donde se determinaron factores de riesgo biológico para los neonatos. Factores como el embarazo con edad gestacional menor a 28 semanas, la necesidad de resucitación al nacer, la ventilación mecánica prolongada, la hipoglicemia sintomática y la ecografía cerebral anormal con menores de 33 semanas. En este estudio se encontró que el 87.5% correspondían a bebés de bajo riesgo y el 12.5% eran de alto riesgo. Los resultados de este estudio fueron de utilidad para la aplicación en entornos de unidades de cuidados intermedios y para la disminución de disabilidades como parálisis cerebral, sordera, ceguera y deficiencia intelectual producto de alteraciones del neurodesarrollo. Para el año de 1998, una puntuación de riesgo neurobiológico infantil fue desarrollada por Brasi et al., quien combinó resultados de anomalía en la ecografía cerebral junto con factores predisponentes de daño cerebral por hipoxia e isquemia. El propósito de este estudio fue confirmar que la puntuación de riesgo neurobiológico alta es valiosa para predecir el resultado a los 18 meses de edad corregida en una gran población de bebés extremadamente prematuros. Este instrumento sería una valiosa herramienta predictiva para determinar el riesgo, estableciendo que el niño de bajo riesgo no tiene ninguna discapacidad grave y que el niño con un riesgo alto tenía una alta probabilidad de discapacidad. Esta puntuación tuvo en cuenta 7 ítems, los cuales fueron puntuados dependiendo de la presencia de ventilación, de acidosis, de convulsiones, de la presencia de hemorragia intraventricular acompañada o no de hidrocefalia, la leucomalacia periventricular que mostrara también signos de atrofia cerebral, la infección e hipoglicemia durante el periodo de ingreso. Cada ítem se puntuó con 0 en caso de ausencia o calificación. Los puntajes que se darían en cada ítem serían 0, 1, 2 o 4. La puntuación total representa la suma de 7 elementos. Los niños fueron clasificados teniendo en cuenta las categorías de riesgo, siendo cada una de ellas bajo, aquellos niños que recibieron una puntuación menor o igual a 4, riesgo moderado, aquellos niños que eran clasificados entre 5 y 7, y alto, aquellos niños que recibieron una puntuación mayor o igual a 8. Continuando con otros análisis, encontramos el inventario de riesgo perinatal de Schemer. Este tomó como variables el riesgo de Apgar, el electroencefalograma, la presencia de crisis neonatales, hemorragia intracraniana, hidrocefalia, peso para la edad, crecimiento por debajo del percentil 10, hallazgos dismórficos, ventilación, crecimiento craneal, policitemia, meningitis, hipoglicemia, infecciones congénitas, entre otros. Entonces, en la siguiente tabla vamos a encontrar que un estudio de Jain en India propone que se estratifiquen a los niños recién nacidos de la siguiente manera. Entonces, depende del ítem, hay cierto grado de riesgo. Entonces, tenemos el riesgo leve, moderado y severo. Entonces, según la edad gestacional, el riesgo leve está entre las 33 y las 34 semanas. Riesgo moderado entre las 30 y 32 semanas y el riesgo severo menor de 30 semanas. Según el peso al nacer, tenemos un riesgo leve cuando el bebé nace con más de 1.501 gramos. Riesgo moderado cuando nace entre 1.250 y 1.500 gramos. Y riesgo severo cuando nace con menos de 1.250 gramos. Insultos o daños intrauterinos. Tenemos que el riesgo moderado es cuando hay un crecimiento entre el percentil 3 y el percentil 10. Cuando
hay fiebre materna o cuando los gemelos son dicoriónicos. Y hay riesgo severo cuando el crecimiento fetal está por debajo del percentil 3, cuando hay eclampsia materna, cuando son trillizos o más, cuando son gemelos monocoriónicos, prolapso del cordón, abrupción de placenta, ausencia o reverso de flujo al final de la diástole. En cuanto a esteroides antenatales, entonces tenemos un riesgo moderado cuando hay un curso incompleto o tiempo de menos de 24 horas desde la última dosis y riesgo severo cuando pues no hay suministro de esteroides. Cuando, según la necesidad de resucitación al nacer, tenemos un riesgo moderado cuando pues hay necesidad de resucitación, pero es más severo cuando hay necesidad de resucitación avanzada. Cuando hay necesidad de ventilación, tenemos que cuando son con gases normales y sin fugas es un riesgo moderado y cuando hay una ventilación con gases anormales y con fugas es un riesgo severo. Según la perfusión, tenemos que es un riesgo moderado cuando el paciente entra en shock y tiene pobre perfusión, pero la tensión arterial está normal. Y es severo, pues cuando esta tensión la tenemos en hipotensión. Continuando, entonces tenemos que según la terapia de shock, si es riesgo leve cuando se le suministró bolos de salina, hay riesgo moderado cuando se le suministró inotrópicos y severo cuando se le suministró esteroides. En cuanto a la hipoglicemia, hay riesgo moderado y riesgo severo. Cuando es asintomática es moderado y cuando es sintomática es severo. Según la glicemia, es riesgo moderado entre 32 y 46 miligramos sobre decilitro y riesgo severo cuando es menor de 32. Días de hipoglicemia. Entonces, si ha tenido entre 1 y 4 días, es riesgo moderado y si ha tenido mayor de 5 días, es un riesgo severo. Según la hemorragia intraventricular, es un riesgo moderado cuando esta es menor de grado 3 y es un riesgo severo cuando está entre 3 y 4, cuando hay ventriculomegalia, leucomalacia, periventricular. Y en cuanto a la infección, hay un riesgo moderado cuando hay sepsis y severo cuando hay sepsis con hipotensión y meningitis. Y ya por último, en cuanto al hipotiroidismo, existe un riesgo moderado cuando hay un hipotiroidismo y un riesgo severo cuando el tratamiento de este está retrasado o no ha sido corregido al mes de vida. En cuanto a datos importantes, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la prematuridad es la primera causa de parálisis cerebral en Chile. Y también que la tasa de nacimientos prematuros oscila entre un 5 y un 18% de los recién nacidos. Bueno, en datos importantes, entonces tenemos que tener claro, se consideran nacidos pretérminos cercanos al nacimiento entre las 35 y 37 semanas, prematuros moderados los de 32 a 34 semanas cumplidas y prematuridad marcada cuando va desde las 28 a las 31 semanas cumplidas y ya prematuros extremos nacidos antes de las 28 semanas. Muy importante que el retardo del crecimiento intrauterino o bajo peso para la edad gestacional se presenta entre un 3 y un 10% de los embarazos en Chile. Y según las estadísticas del DANE para Colombia, en el 2018 la frecuencia de bajo peso al nacer continuaba siendo de alrededor del 9% y la tasa de prematuridad es de un 19,3%. El bajo peso al nacer se puede originar ¿por qué causas? Causas maternas, placentarias, fetales, que terminan en insuficiencia placentaria que se traduce en desnutrición fetal e hipoxia intrauterina crónica. Ya sabemos que esto a nivel cerebral puede originar microcefalia y esto se traduce en una vida extrauterina en retardo psicomotor y con secuelas neurológicas como deficiencia mental o trastornos del aprendizaje y pues otros tipos de comportamientos. Recordar que la hiperbilirubinemia también es un factor de riesgo biológico, ya que pues esta
se puede acumular y fijar en las células cerebrales, tanto a nivel cortical cerebral como cerebeloso y en los ganglios de la base. Esto pues produciendo así secuelas frecuentes como la hipoacusia o sordera neurosensorial, movimientos anormales de tipo corioatetosis y deficiencia cognitiva. Claramente esto no está completamente determinado, pero se supone hasta el día de hoy. Y ya en cuanto a la promoción y prevención, queremos decir que la verdadera promoción y prevención debe comenzar desde antes de la concepción. Según los datos de vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas de la Universidad Javeriana y Secretaría de Salud, en 52.744 nacimientos de Bogotá, las malformaciones con mayor morbilidad fueron el síndrome de Down, cardiopatías congénitas, labio paladar hendido, defectos del cierre del tubo neural y polimalformados. También hay que destacar que existen factores de riesgo ambiental que afectan el neurodesarrollo, como alteración en los vínculos familiares, privación social y afectiva y económica, factores emocionales como el maltrato a nivel infantil, ya sea verbal, físico, negligencia, psicológico, abuso sexual. También se destaca la violencia intrafamiliar, la desnutrición y pues enfermedades diversas, especialmente sistémicas. Bueno, ya para hablar de los signos de alarma, en los niños de 0 a 2 meses, a nivel de conciencia vemos que duermen mucho y no se despiertan para pedir comida. A nivel auditivo, vemos que no se sobresalta a ruidos fuertes, no se calma cuando la madre le habla. A nivel de visión vemos que este no va a mirar a la madre cuando come o no fija la mirada en las personas que se acercan. También vemos que no hace seguimiento visual horizontal a las personas o objetos que se mueven. Tiene una desviación permanente o intermitente de uno u ambos ojos. Tiene movimientos oculares anormales como nistagmus o saltos en los movimientos oculares. A nivel del olfato vemos que no diferencia olores agradables de desagradables. En el lenguaje vemos que tiene un llanto débil o no llora. Tiene un llanto agudo o raro, o puede que sea muy agudo y corto. También vemos que por el contrario puede presentar un llanto persistente e inconsolable. También vemos que se atora con mucha frecuencia o regurgita alimentos por la nariz y que tiene una succión débil y muerde en vez de succionar. En lo social vemos que no sonríe cuando le sonríen, especialmente cerca de los 2 meses de edad. Muestra poco interés ante caras o voces familiares. Y a nivel motor vemos que cuando está boca abajo no levanta la cabeza y cuando está boca arriba mantiene la cabeza desviada hacia un lado, con movimientos espontáneos, o cuando llora o cuando lo baña vemos que presentan una disminución de los movimientos, ya sea en una extremidad o en el cuerpo. Vemos que también presenta una postura corporal asimétrica persistente y tiene constante tendencia a la hiperextensión del cuello y tronco. También vemos que no se lleva las manos a la boca ni se las chupa y que tiene una marcada tendencia a mantener las manos empuñadas y el pulgar dentro de las manos. Ya de los 3 a los 4 meses, a nivel de conciencia vemos que permanece constantemente dormido y deben despertarlo para comer. A nivel de audición vemos que no localiza las fuentes de sonido, no busca la voz de la madre cuando le habla, no presta atención cuando la madre le habla y no parece interesarse por sonidos y voces familiares. A nivel de visión vemos que no hace adecuado seguimiento visual horizontal o vertical. Persiste un ojo desviado o después de los 3 meses de forma intermitente desvía un ojo o ambos ojos. No cambia la mirada de un objeto a otro. A nivel del olfato no busca el olor de la mamá. En el lenguaje vemos que llora muy poco, es muy tranquilo, su llanto es débil o entrecortado. Por el contrario, llora mucho y no se consuela. No vocaliza o no tiene llanto diferenciado y no sonríe cuando le sonríe. También vemos que a partir de los 4 meses pues tampoco está emitiendo sonidos gestuales. A nivel de lo social vemos que en esta edad no hay ningún signo aparente. Eh, a nivel del motor encontramos que este no va a sostener la cabeza erguida cuando lo alzan, no sostiene objetos que se le colocan en las manos, es muy pasivo
al alzarlo se siente rígido, por el contrario hipotónico. Eh, la tendencia a mantener las manos empuñadas todavía continúa. No se empuja con los pies cuando se le apoya sobre las superficies duras y boca abajo no sostiene la cabeza elevada. Bueno, ya de 5 o 6 meses encontramos que a nivel de conciencia no presenta ningún signo de alarma. A nivel de audición, pues no reacciona ante estímulos auditivos y no localiza las fuentes de sonido de forma adecuada. A nivel de visión, no se mira las manos. En olfato no encontramos tampoco ningún signo de alarma. En el lenguaje vemos que no hace burbujas con la saliva, no balbucea ni gaguea, no presta atención cuando se le habla. A nivel de lo social, pues no reconoce a los padres o no muestra afecto por quienes le cuidan, no estira las manos para que lo alcen, no ríe a carcajadas o no hace sonidos de placer. A nivel de motor no hace agarres de forma simétrica de objetos cercanos, tiene tendencia a mantener las manos cerradas, no intenta girarse, sus movimientos espontáneos son bastante escasos, no presenta un buen control cefálico, no se sostiene en sedente con apoyos, no intenta arrastrarse, tiene dificultad para llevarse las cosas a la boca y no pasa las cosas de una mano a otra. Bueno, ya de los niños de 7 a 9 meses vemos que a nivel de conciencia no presentan ningún signo de alarma, a nivel auditivo no responde a sonidos de la casa como teléfonos, timbres, ladridos de un perro, a nivel de visión y olfato tampoco encontramos ningún signo de alarma, a nivel de lenguaje encontramos que no dice monosílabas o cadenas de sílabas como mama, papa, tata, tampoco trata de hacer sonidos cuando le hablan o al menos vocalizar. Eh, Tampoco vemos que no responden al llamado por su nombre. Vemos que si llegaban a hacer algún tipo de sonido, estos sonidos van a ir disminuyendo cada vez más. No presta atención cuando se le habla o cuando se le canta y no comprende al toma y dame. A nivel de lo social, vemos que no muestra interés por los juguetes, no hace agarres ni juega a soltar los juguetes, no desconoce a los extraños y a nivel motor vemos que no se sostiene sentado solo, sin apoyos, no se arrastra, no se sostiene en cuadrúpedo cuando se le coloca en esta posición, no distribuye el peso en las piernas y cuando se le suspende verticalmente por las axilas hace el signo de la tijera en miembros inferiores. Bueno, ya en los niños de 10 a 12 meses vemos que no presentan ningún signo de alarma a nivel de conciencia. A nivel auditivo presentan una dificultad para localizar adecuadamente las fuentes de sonido y disminuye la producción de sonidos. A nivel de visión tampoco encontramos ningún signo de alarma. A nivel de olfato vemos que se acercan mucho los objetos o imágenes a los ojos. A nivel del lenguaje vemos que no dice disílabas como mamá, papá, tete, tata, por lo menos alguna palabra. No dice no con la cabeza, no comprende cuando se le dice no o quieto, no muerde o mastica, no responde al llamado por su nombre. A nivel social vemos que no busca el objeto que se le cae o que se le esconde, no hace palmitas o no sostiene el biberón con las manos, no da besitos o no intenta despedirse con la mano, presenta persistencia de reflejos primitivos y llega a perder habilidades antes adquiridas. A nivel de motor vemos que no gatea, no se sostiene de pie con apoyo o no logra pararse con apoyos, no saca objetos de una caja, no logra pasar solo de acostado a sentado, eh, no tiene pinza fina, no logra un agarre adecuado con el pulgar y el índice de objetos pequeños y no se lleva los objetos a la boca. Ahora mencionamos los signos de alarma presentes en la edad de 13 a 18 meses. El olfato, la audición y la conciencia no presentan signos de alarma, pero en cuanto a la visión, el lenguaje, el ítem social y el motor, hacen partícipe en esa parte de la edad. Pero ¿cuándo podemos preocuparnos en la visión de este niño? Cuando no hace contacto visual, cuando se le habla o evita o el contacto es muy corto. El lenguaje se puede tener en cuenta hacia los 18 meses cuando no dice 6 o más palabras, así sea o cuando lo dice a media lengua.
no manifiesta onomatopeyas, no identifica objetos de uso común o no obedece a órdenes sencillas, ni siquiera señala con la mano. En cuanto a lo social, no intenta usar la cuchara para comer solo, no juega, no presta atención, no muestra temor a lo que lo dejen solo y pierde habilidades que había adquirido. Además, en cuanto al ítem motor, el niño no camina solo, sin apoyos, por tarde entre los 16 y 18 meses, y también agarra solamente con una mano, y no opta con encajar aros en un palo. Luego, a los 19 a 24 meses, el lenguaje se debe tener en cuenta cuando no obedece a dos comandos, cuando tiene un vocabulario de 10 o menos palabras y que al hablar no une dos palabras yuxtapuestas y además tiene una cialorrea persistente. En cuanto al social, este no identifica a la familia extendida, hace muchas pataletas, no sabe usar objetos de uso corriente, se agrede a sí mismo o a otros sin ningún motivo, le molestan sonidos habituales y se tapa los oídos entre ellos. Al motor se encuentra una marcha inestable o se cae con gran frecuencia y le cuesta pararse del piso o de una silla. No sube escaleras con apoyo, camina de forma persistente en punta de pies y tiene movimientos repetitivos y comportamientos también repetitivos. En cuanto a los 2 y 3 años, encontramos que la conciencia, estos niños, para que presentan signos de alarma, no hacen contacto visual sostenido cuando se le hablan o cuando hablan, especialmente con extraños. El lenguaje se opta con que el niño no hace frases de mediana complejidad, uniendo cuatro o más palabras. Siempre usa conectores, no logra contar algo que le pasó o una historia. También no identifica partes faciales o corporales. A los 2 años usa al menos 20 o 25 palabras y a los 3 menos de 200 a 300 palabras. También estos niños tienen ecolalia o se refieren a sí mismos en tercera persona. También no comprenden una orden de dos comandos. A nivel social, el niño no intenta jugar o compartir con otros. No tiene un juego simbólico, no sabe decir su edad o sexo y no adquirió el control de los esfínteres cerca de los 3 años, al menos de vez en cuando, y no sabe usar objetos de uso cotidiano. A nivel motor, no abre la perilla de la puerta o no sabe usar objetos en cuanto a movimiento de giración. No hace espirales con lápiz, solamente garabatea, no corre, no puede saltar, le cuesta trabajo pararse del piso, se cae, tropieza con gran frecuencia. Además, tiene dificultad para subir o bajar escaleras. Ya a nivel de los 4 años encontramos que el lenguaje, estos niños cuando le hablan, parece no escuchar o no responde, especialmente cuando hace el llamado a su nombre, con extraños. No puede contar una historia, se le comprende al menos 80% de lo que hice o mucho menos. No comprende o no puede realizar dos órdenes consecutivas y no hace preguntas. También no usa el yo ni el tú y no comprende significados de igual y diferente. A nivel social no realiza juegos de roles, tiene dificultad para relacionarse con otros niños, prefiere aislarse, jugar solo, no puede vestirse, no tiene adecuado control de esfínteres y pierde ya las habilidades previamente adquiridas. A nivel motor encontramos que no logra saltar a pie junto al mismo sitio, no logra imitar una cruz con el lápiz y no logra pedalear un triciclo o subir un rodadero. Ya en los primeros 5 años, el niño tiene mucha dificultad para expresarse, no responde,
o lo hace de forma muy simple para su edad y no sabe decir sus nombres y apellidos completos. No usa plurales, no maneja tiempos pasados, no puede contar una historia y no produce adecuadamente, excepto la R. En nivel social no logra expresar muchas de sus emociones o experiencias. Es retraído, pasivo, se distrae con facilidad, tiene problemas para concentrarse por más de 10 minutos, es impaciente, no comparte juegos u otras actividades. Sus intereses de juego, comunicación, etcétera, no son muy limitados y muestra dificultad para aprender. A nivel motor, no logra dibujar respetando límites, no logra desvestirse o desabotonarse, no logra bañarse, secarse adecuadamente y pierde las habilidades que ya había adquirido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Cordialmente, su servidora Natalia Bayona, Roger Castilla, Omar Eduardo Flores y Steven Guerrero.